Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. Muy bien, vamos a hacer entonces otro ejemplo. Entonces en este ejemplo consideremos el siguiente problema. Se sabe que la distancia entre Bogotá y Medellín, la distancia entre Bogotá y Medellín es de 440 kilómetros. Entonces nos dicen que un automóvil sale de Bogotá a 60 kilómetros por hora. Un automóvil sale de Bogotá a 60 kilómetros por hora y viaja, pues o sea, está viajando a esta velocidad siempre constante, 60 kilómetros por hora, y sale a las 6 de la mañana, a las 6 en punto AM. Ahora, de Medellín a la misma hora, sale otro automóvil. Entonces, de Medellín sale a la misma hora otro automóvil que viaja viaja a 50 kilómetros por hora. Entonces nos preguntan a qué horas. La pregunta es entonces a qué horas, y podemos preguntar incluso a qué distancia, y a qué distancia digamos, de Bogotá se encuentran los dos automóviles. Los dos autos. Entonces vamos a hacer un gráfico para ejemplificar esta situación. Tenemos entonces aquí, digamos, pintémoslo en una línea recta. Aquí tenemos a Medellín, pongámoslo aquí de un color, Medellín. Y aquí, digamos, en color rojo tenemos a Bogotá. Muy bien, entonces este auto que sale de Bogotá precisamente a las 6 AM sale a 60 kilómetros por hora. Entonces se está viajando, la velocidad es 60 kilómetros por hora. Muy bien. Mientras que este que sale de Medellín, pintémoslo con este color como azul, este sale a velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces repito, este sale a 60, este a 50. Entonces nos dicen a qué horas se encuentran y a qué distancia. Entonces típicamente planteemos el problema, o sea, supongamos que se encuentran aquí a una distancia desconocida x de Bogotá, que es lo que queremos calcular. Vamos a llamar esta distancia x, de tal manera que si la distancia total, ese dato no lo dan, ¿cierto? La distancia total entre las dos ciudades es de 440 kilómetros. Entonces aquí tenemos la distancia total entre estas dos ciudades. Muy bien, entonces simplemente lo único que tenemos que saber es que el espacio recorrido por un móvil, es igual a la velocidad por el tiempo invertido en hacer ese recorrido. Obviamente, si va a 50 kilómetros, el tiempo es una hora, pues entonces habrá recorrido a velocidad de 50 kilómetros por hora, por una hora habrá recorrido 50 kilómetros. Muy bien, entonces, si esto es x, pues esta distancia que tenemos aquí entre Medellín y el punto de encuentro sería 440 menos x, ¿de acuerdo? Porque si toda esta distancia entre las ciudades es 440 kilómetros y la distancia entre estas dos es x, entonces la distancia entre estas dos es 440 menos x. Entonces usemos esta ecuación, pues que es una ecuación intuitiva. El espacio recorrido, por ejemplo, con el móvil rojo, el que salió de Bogotá, pues el espacio lo estamos llamando x, sería la velocidad 60 por t, vamos a llamar t el tiempo invertido. Entonces hay dos variables que desconocemos. X es la distancia entre Bogotá y el punto de encuentro, y t
es el tiempo invertido. Es el tiempo invertido por el móvil. Muy bien, entonces este móvil se gasta T horas, pongamos el tiempo en horas, el tiempo está medido en horas y vamos a medir la distancia X en unidades de kilómetros. Es lo natural puesto que la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces ahora para el móvil que sale de Medellín la distancia recorrida sería 440 menos X, entonces vuelvo a usar esta ecuación, igual a la velocidad, que es 50 km por hora, por el tiempo, que este es el mismo. Obviamente el tiempo que gasta este móvil y este, si salen a la misma hora a las 6 de la mañana, pues entonces habrá recorrido el mismo tiempo cuando se encuentren, será un tiempo T. Piensen que los relojes los ajustan justo a las 6, están sincronizados, pues entonces ha transcurrido el mismo tiempo, tanto para este móvil como para cualquier persona en la Tierra que tenga un reloj sincronizado con estos dos móviles. Entonces vamos a resolver este sistema, pues miren que X es 60T, entonces lo podemos reemplazar en esta ecuación. Vamos a reemplazar X en esa ecuación, pues simplemente nos quedaría, vamos a llamar esta la ecuación 1, esta es la ecuación 2, entonces voy a volver a escribir la ecuación 2 de manera equivalente. 440 menos X, X es 60T, ¿cierto? Estoy reemplazando la X, aquí repito, por lo que sabemos que es 60 por T, es igual a 50T. Y tenemos una ecuación en T. Entonces resolviendo la ecuación nos queda 440, pasando este 60 para allá, queda 50T más 60T, esto nos queda entonces 110T, y por tanto entonces nos queda que T, despejando T, pasamos a dividir este 110, ¿cierto? Movemos el 110 para acá y queda 440 dividido 110, que no es otra cosa que 4. Entonces han pasado 4 horas en ambos relojes, o sea, la hora de encuentro serían las 10 de la mañana, 6 y 4, 10. O sea, entonces la respuesta es que se encuentran a las 10, AM. ¿Y a qué distancia se encuentran? Pues la distancia, y a distancia, pues la distancia a la que se encontrarían los dos móviles sería pues X, que es 60, por T, que es 4 horas, 6 por 4, 24, 240 kilómetros. Entonces se encuentran más o menos a 240 kilómetros de Bogotá, pues más o menos no, se encuentran exactamente a 240 kilómetros de Bogotá y exactamente a las 10 de la mañana. Hay casos particularmente importantes de las ecuaciones lineales que aparecen a manera de porcentajes. Por ejemplo, cuando se dice que el 20% de una cantidad, ¿cierto? Cuando uno dice el 20% de una cantidad, pues se está refiriendo a simplemente de cada 100 hay 20. Entonces, el 20% de una cantidad es simplemente de una cantidad de X es simplemente 20 sobre 100 por X, o lo que es igual 0.2X. Ese es el 20% de una cantidad. Claro, cuando X es 100, la cantidad es 100, si X es igual a 100, pues entonces el 20% de 100 pues es lo que uno espera. 20% de 100 debe ser 20, efectivamente es 20 sobre 100 por 100, o sea 20. Muy bien, entonces de esa manera si a uno le dicen por ejemplo cuál el 20% de los estudiantes de matemáticas no van a clase, por ejemplo, entonces digamos si hay, por decir algo, 400 estudiantes de matemáticas básicas, supongamos que hay 400 estudiantes de matemáticas básicas y el 20%, digamos, sabemos no va a clase, no asiste a las clases. Entonces, ¿cuántos no asisten? La pregunta sería, ¿cuántos estudiantes no asisten? ¿Cuántos no asisten a clase?
Pues bueno, sería el 20% de 400. La respuesta es entonces, el 20% sería 0.2 por 400, o lo que es lo mismo, 20 sobre 100, 20% por 400. Entonces podemos cancelar estos dos ceros, ¿cierto? Es decir, 100 dividido 400 es 4, y 4 por 2 es 80. Entonces serían 80 estudiantes. Muy bien, ese es el concepto de lo que significa un porcentaje. Entonces, si nos dicen, pues para dar un tercer ejemplo, que, no sé, por ejemplo, el dólar subió un 3% de ayer a hoy, y ayer valía un dólar, digamos, que el cambio fueran 2.700 pesos. Entonces, ¿cuánto vale el dólar hoy? Entonces, hoy el dólar vale, ¿cuánto valdría un dólar? Pues un dólar valdría hoy entonces un 3% más. Eso es lo que subió. ¿Cuánto es el 3%? Entonces calculemos el 3%, ¿cierto? El 3% de 2.700 es, 3% sería 3 dividido 100 por 2.700. ¿Cuánto nos da esto? Cancelando los dos ceros, dividiendo por 100, lo que estamos haciendo sería 3 por 27. ¿Y cuánto es 3 por 27? 7 por 3, 21, van 2, sería 81. Entonces, el 3% de 2.700 fue lo que aumentó, o sea, aumentó en 81 pesos, ¿cierto? El dólar aumentó 81 pesos de ayer a hoy. Entonces es porque hoy vale, hoy valdría, pues 2.700 más 81, 2.781 pesos. Ese sería el valor del dólar hoy. Muy bien, entonces este es el concepto básico de porcentaje. Muchas veces podemos resolver muchos problemas de porcentaje planteando ecuaciones adecuadas, como lo vamos a mostrar a continuación. Supongamos que un recipiente, un cierto recipiente contiene una cierta cantidad de agua. Por ejemplo, contiene 10 litros de agua. 10 litros de agua. Entonces aquí pues vemos el recipiente que contiene 10 litros de agua, y vamos a añadir ácido para que la concentración sea del 20%. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto ácido, cuántos litros, ¿cierto? O fracción de litro de ácido, un ácido cualquiera, ácido sulfúrico, cualquier cosa, cuántos litros de ácido hay que añadir para lograr una concentración del 20%. ¿Cuántos litros habría que añadir para lograr una concentración del 20%? Muy bien, entonces vamos a ver. Entonces la cuestión es que, bueno, lo primero que a uno se le ocurre es calcular el 20% de 10 litros, que sería multiplicar a 10 por 0.2, que daría 2. Entonces uno diría que añade 2 litros de agua, pero resulta que ya la solución contiene, además de los 10 litros de agua, contendría 2 litros más de ácido. Entonces realmente la concentración no sería de 2 litros en 10 litros, sino de 2 litros en 12 litros. Entonces hay que tener cuidado, la respuesta inmediata no son 2 litros. Entonces simplemente, como lo hacemos siempre, llamemos X, esta es la cantidad de ácido que hay que añadir en la mezcla. Esta es la cantidad de ácido que debemos añadir. Muy bien. ¿Cuál es la concentración después de añadirla?
Entonces después de añadir esta cantidad de líquido, pues entonces la concentración, en este caso, la concentración sería entonces la concentración pues de ácido. Sería pues la cantidad de ácido que hay dividido por la cantidad total por el volumen total de los dos líquidos, ¿cierto? Hay por un lado 10 litros de agua y por otros hay X litros de ácido que se añadió. Entonces repito, la concentración, ¿cuál sería? La cantidad de ácido dividido por el volumen total. El volumen total sería los 10 litros de agua que ya estaban más X litros de ácido. Entonces resulta, este porcentaje nos dicen debe ser del 20%, o sea, debe ser 0.2 o 20 sobre 100, como ustedes lo quieren escribir. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Entonces recordemos que para resolver esta ecuación lo que hacemos es multiplicar a ambos lados por 10 más X. Muy bien, entonces al multiplicar a ambos lados por 10 más X, entonces podemos cancelar aquí 10 más X y 10 más X, y entonces tenemos una ecuación equivalente, sería X igual a 0,2 que multiplica a 10 más X. ¿De acuerdo? Aquí este 10 más X con este 10 más X se cancela, aquí nos queda una X. X igual a 0.2 por 10 más X. Entonces nos queda que esto es equivalente X igual a 0.2 por 10 más 0.2 por X. Ahora 0.2 por 10 es simplemente 2, ¿cierto? Se corre el punto un lugar, o la coma, pues, no sé, usemos la notación americana de punto, que es más común en las calculadoras, más 0.2 de X. Pasamos todas las X a un mismo lado, este 0.2 y este X debemos pasarlo al mismo lado, entonces nos queda X menos 0.2 de X, al pasarlo a restar, es igual a 2. Entonces recuerden, cuando tenemos esta situación, para lograr una ecuación en X, lo que hacemos es sacar factor común X. Entonces X es factor común de 1 menos 0,2, ¿cierto? Es decir, si uno vuelve a multiplicar estos dos términos, le da X por 1, X, menos X por 0,2, 0.2X. Y esto sería igual a 2. Entonces tenemos la siguiente ecuación equivalente, 1 menos 0.2 sería 0.8. 0.8 por X igual a 2. Finalmente, entonces pasamos el 0.8 a dividir, es decir, 2 dividido 0.8 o dividimos ambos lados por 0.8. 2 dividido, entonces, ¿cuánto da 2 dividido 0,8? Pues ustedes pueden usar una calculadora, pero también podemos hacer lo siguiente. La fracción no se altera si multiplicamos por 10, arriba y abajo. Al multiplicar el 2 por 10 queda 20 arriba. Y abajo queda 0.8 por 10, queda 8. Entonces queda 20 octavos. 20 octavos lo podemos simplificar, dividámoslo por 2, queda 10 cuartos. Dividámoslo otra vez por 2, queda 5 medios. Y 5 medios es 2.5, que es lo que ustedes hubieran obtenido con la calculadora. Entonces la respuesta es que hay que añadir 2.5 litros de ácido para lograr esa solución. O sea, no son los 2 litros originales, sino 2.5 litros de ácido los que hay que añadir. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.